el oficialismo y cierto sector de la oposición que finalmente le da las llamadas herramientas al gobierno de Javier Milei para que empiece a operar. Se llama la ley base, que ya tiene fuerza de ley. Ayer se aprobó en la Cámara de Diputados con una amplia mayoría, validando los cambios que venían del Senado, aunque hubo modificaciones. Hubo modificaciones, estuvo presente Karina Milei, se aprobó en horas de la madrugada. La única diputada de Córdoba que votó en contra fue Natalia de la Sota. Y hay que destacar algo que es muy importante y tiene que ver con que vuelve el impuesto a las ganancias para los trabajadores. Así es, esa es la reforma principal. Casi 1 millón de laburantes van a tener que volver a pagar el llamado impuesto a la ganancia. Y además, aquellos que tienen un mejor nivel de vida, que tienen propiedades y pagan bienes personales, se les rebaja la alícuota de ese impuesto. Por un lado, se bajan impuestos, pero por el otro, se suben impuestos. ¿Vemos el momento de la sanción de la ley? Dale. Corresponde votar el dictamen de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, por el que se aceptan en su totalidad las modificaciones introducidas por el Honorable Senado al proyecto que le fuera enviado en revisión sobre Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Orden del día número 156. Por favor, diputados, sírvanse marcar su voto. Se cierra la votación. 147 votos afirmativos, 107 votos negativos y Finalmente, 2 entonces, la ley abstenciones. base tuvo sanción. Ahí, como Resulta mencionamos, Karina Milei, afirmativo. Guillermo Franco presentes en Se la sanción de la ley en la comunicará madrugada. al Poder Ejecutivo. Importantes cambios en el RIGI, También, algunos otros claro. cambios respecto a la reforma laboral. Acompañamiento del radicalismo, del PRO, del bloque de Miguel Ángel Pichetto. Los 107 votos en contra son principalmente de Unión por la Patria y de sectores de la izquierda. Exactamente, Natalia de la Sota. Bueno, también reducción en los impuestos de aquellas multinacionales que se quieran venir a instalar al país, no así de las empresas del país, ¿no? 3 diputados cordobeses de los 18 votaron en contra. Gabriel Esteves, Pablo Carro y Natalia de la Sota dentro del bloque de Unión por Córdoba. Bueno, continuamos con el tema que por supuesto va a ser el tema del día y de la jornada, que tiene que ver con la aprobación de la primera ley como presidente de Javier Milei. Exactamente. Y recién regresada de Buenos Aires, del Congreso de la Nación, pasó por Canal 10 la diputada nacional cordobesa del PRO, Laura Rodríguez Machado, que nos dijo lo siguiente. A ver. Más de 12 horas de sesión, sí, acabamos de aterrizar. La ley base se aprobó con todos los cambios que produjo el Senado. Es decir, ahí no hubo modificaciones. Igualmente la sesión demandó su tiempo en que cada bloque presentara sus objeciones o no objeciones, sus apoyos, y sí hubo modificaciones en el paquete fiscal, donde se realizaron algunas modificaciones relacionadas con los temas de impuestos. Se volvió a modificar el tema bienes personales y ganancias, y finalmente fueron 2 votaciones distintas, y en la de bienes personales también por amplia mayoría, salvo un artículo que no fue introducido, que era producto de uno de los bloques, donde había una propuesta de eliminar algunos beneficios para Tierra del Fuego. Esto no se aprobó. Todo el resto se aprobó y cerca de entre las 2 de la mañana, 1:30, tuvimos ley. Con la oposición votando en contra, pero una oposición dialoguista que sumó votos para lograr esta aprobación. El gobierno tiene esta primera ley. ¿Era un instrumento, es un instrumento absolutamente necesario para seguir? Absolutamente. En primer término, primero porque declara emergencia en 4 aspectos, lo cual le permite manejar los tiempos de otra manera. En segundo aspecto, le permite algunas cláusulas reordenar
aspectos del gobierno y que tiene que ver con un exceso del gasto público, y después se aprobó también una parte de lo que es las modificaciones en las leyes laborales. Por ejemplo, a partir de ahora no se va a sospechar a aquella persona que es monotributista de una empresa que tenga una relación directa de dependencia. También se incluye la figura del colaborador, es decir, una pyme, una pequeña empresa puede tener la figura de un colaborador sin que necesariamente eso signifique un empleado en dependencia, en relación de dependencia, con lo cual se siente o se va a sentir que está liberado de esos juicios laborales que le impedían incorporar más personal. Y finalmente, aquel que realice bloqueos contra su empresa o con las empresas que trabaja va a ser justificación de despido. ¿Qué le dicen a aquellos que expresan que estas son leyes en contra de los trabajadores, como por ejemplo el impuesto a las ganancias que baja su mínimo no imponible? Bueno, el impuesto a las ganancias básicamente los piden los gobernadores, porque recordemos que ganancias es un impuesto que se coparticipa. Y muchas provincias, como por ejemplo el caso de La Rioja, al no llegar estos fondos de coparticipación por haber bajado en su momento el impuesto de ganancias, están produciendo las cuasimonedas, esta llamada chacho. Creo que el peor de los impuestos es la inflación. Nadie quiere subir impuestos, la idea es bajar. Pero en esto quienes dicen eso están hoy como el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el gobernador de muchas provincias donde gobierna el kirchnerismo esperando este impuesto a ganancia para mejorar sus rentas provinciales. Y donde no gobierna el kirchnerismo, como aquí en Córdoba, que bueno, gobierna el peronismo, pero es un peronismo más dialoguista, más cercano al gobierno como el de Martín Yarlora, sin embargo criticando y pidiendo, por ejemplo, por la caja de jubilaciones. Sí, más o menos cercano al gobierno, ¿no? Yo creo que Martín Yarlora tuvo un discurso muy distante al inicio y después me imagino que las encuestas le mostraron que no iba por ahí, que la gente quiere hacer ese cambio y entonces empezó tal vez a mejorar su llegada con el gobierno nacional. Él pide lo que todos sabemos que históricamente pasa con la caja de jubilaciones en Córdoba. La caja de jubilaciones del Estado no fue transferida oportunamente a la Nación. Por lo tanto, cada vez que la Caja de Jubilaciones de Córdoba tiene estos déficits, tiene que negociar con el ANSES o con la Nación cómo colabora o cómo hace acuerdos para subsidiar o para tener esa diferencia que no la tiene por sí la Caja de Jubilaciones. Finalmente, Laura, la pregunta tiene que ver con lo que sigue, porque algunas de las cuestiones que se sacaron, como privatización de algunas empresas, aerolíneas, los medios públicos que quedaron en el camino, ¿el gobierno va a ir por esto ahora? Bueno, la verdad que lo que se sacó es la absoluta autorización de privatizar sin que vuelva a pasar una ley, como en su momento pasó con otras privatizaciones históricamente. Esto no significa que el gobierno o un legislador o alguien puede enviar una ley de privatización particular para cualquiera de estas cuestiones que fueron retiradas. Puede ocurrir, pero por lo que se ve, hace falta también tener los votos, no solamente la iniciativa. Y esa construcción de las mayorías es muy particular en un escenario muy fragmentado, donde nadie tiene una mayoría absoluta, donde el gobierno está en franca disminución y que si no fuera por todos estos otros bloques que sumaron su apoyo a través de modificaciones, trabajo conjunto, con infinidad de horas de trabajo, no se hubiera logrado.